en Estados Unidos, hay un lugar en el desierto que parece sacado de una película vieja, pero está pasando en tiempo real. Una base enorme en El Paso, Texas. Polvo, calor, cercas, alambre. Un nombre que suena militar, Fort Bliss. Ahí, hace décadas, retuvieron a miles de personas durante la Segunda Guerra Mundial. Japoneses estadounidenses, también italianos y alemanes. Muchos nunca fueron acusados de nada, muchos eran ciudadanos. Y hoy, ese mismo lugar ya no es un recuerdo incómodo del pasado. Hoy funciona como parte del sistema moderno de detención migratoria. Y cuando una sociedad regresa a los mismos métodos, con los mismos miedos, con los mismos argumentos, aparece una pregunta que no se puede evitar. ¿Cómo es posible que la historia vuelva a repetirse, con otra etiqueta, con otro enemigo, pero con la misma lógica? Porque esto no es solamente una noticia de migración, es una noticia sobre el poder del Estado, sobre el miedo, sobre lo que pasa cuando una narrativa convierte a un grupo de personas en sospechosos automáticos. Y lo más fuerte es que quienes ya vivieron esa pesadilla, quienes fueron niños detrás de alambre de púas, están viendo el presente y dicen, esto se siente igual. Hay sobrevivientes que hoy tienen 80 y 90 años. Ellos recuerdan el frío, las paredes delgadas, los barracones. Recuerdan cómo una infancia completa se volvió un encierro. Uno de ellos cuenta que de niño estaba en un campamento en el desierto y aún así soñaba con ir algún día a Estados Unidos, como si Estados Unidos fuera un lugar afuera, no el país donde había nacido. Eso te dice todo, porque cuando un niño siente que su propio país está afuera, es que algo se rompió por completo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno usó decisiones y leyes para justificar el internamiento masivo de personas por su origen. Una de esas decisiones fue el decreto que permitió expulsar a familias enteras de la costa oeste. Gente que tenía casas, negocios, escuelas, vida normal, de un día para otro fue obligada a empacar, subirse a un bus y desaparecer detrás de alambradas. No era por lo que habían hecho, era por lo que eran. Y décadas después, el propio Estados Unidos reconoció que aquello fue un error gigantesco, que se basó en prejuicios raciales, histeria de guerra y fallas de liderazgo. Hubo disculpas, hubo reparaciones simbólicas. Se dijo, nunca más. Pero hoy, mientras se intensifican detenciones y deportaciones, quienes sobrevivieron ese pasado están viendo señales que les prenden todas las alarmas, porque hoy vuelven los mismos ingredientes. Una narrativa que exagera amenazas, una categoría humana tratada como sospechosa, detenciones largas, incertidumbre total, familias que no saben si verán a alguien de nuevo, y lugares de encierro masivo donde la gente denuncia condiciones duras, mientras las autoridades responden que todo cumple estándares. Uno de los puntos que más indigna a organizaciones civiles es justamente el simbolismo, usar un sitio con ese pasado para detener personas hoy. La Japanese American Citizens League lo dijo de forma directa, que esto mancha la memoria de más de 125,000 japoneses y estadounidenses de origen japonés encarcelados injustamente. Y en el fondo, esa frase tiene dos lecturas. La primera es histórica. No aprendimos. La segunda es más brutal. Esto puede volver a pasar. Hay una mujer que nació detrás de alambre de púas, literalmente. Nació en un centro de segregación de máxima seguridad. Ella describe lo que ve hoy con una frase simple. Me identifico completamente. Dice que la similitud no es superficial, es profunda, porque la lógica es la misma. Te construyen como amenaza. Te criminalizan por tu origen. Te etiquetan con palabras duras. Y luego el público deja de verte como persona y empieza a verte como un problema. Y cuando eso pasa, todo se hace más fácil. Detener, separar, encerrar, deportar. Lo más escalofriante de estas historias es que el trauma no se queda en una generación. Hay un hombre que pasó sus primeros 5 años de vida en campos,
y cuenta que solo entendió el daño real cuando vio a sus nietos crecer libres, haciendo cosas normales, y se dio cuenta de que a él le robaron lo normal, porque una infancia interrumpida no se recupera después, se queda dentro, y ahora, décadas después, sienten que ese progreso moral se está deshaciendo, que se está normalizando otra vez el lenguaje de enemigos, invasión, amenaza. Y aquí entra un elemento clave que conecta pasado y presente: la herramienta legal. En tiempos de guerra se usaron leyes amplias para detener extranjeros considerados peligrosos. Y hoy, en el contexto moderno, se ha intentado usar esa misma lógica para acelerar expulsiones y detenciones bajo el argumento de seguridad nacional. El problema con ese tipo de herramientas es que cuando se activan, la frontera del debido proceso se vuelve borrosa. Y cuando el debido proceso se vuelve borroso, la vida de cualquier persona se puede volver frágil. Porque ya no importa lo que hiciste, importa lo que sospechan, importa lo que creen, importa cómo te ven. Y ahí aparecen historias como la de una mujer en Seattle, en 1941. Agentes llegaron a su casa horas después del ataque a Pearl Harbor. Entraron, revisaron todo, se llevaron a su papá. Era su cuarto cumpleaños. Ella dice que después de eso, nunca volvieron a vivir juntos como familia. Ese tipo de escena, cuando la escuchas hoy, parece pertenecer a un pasado irrepetible. Pero hoy, mucha gente en Estados Unidos describe sensaciones similares: miedo, incertidumbre, silencios, familias que no se cuentan ciertas cosas para no asustar a los niños. Incluso personas con estatus legal han sido detenidas en casos que se vuelven noticia, generando una sensación colectiva de que la línea se está moviendo. Y cuando la línea se mueve, el miedo crece. Hay quienes vivieron el internamiento japonés estadounidense que dicen que lo más doloroso fue el silencio social, que un día desaparecieron de aulas, trabajos, granjas, barrios, y no hubo indignación masiva. Hoy, en cambio, hay protestas, hay organizaciones, hay voces. Y esas voces están tratando de evitar que el país repita el mismo reflejo. Porque cuando una democracia acepta la idea de encerrar a grupos humanos por categoría, ya no estás discutiendo solo inmigración. Estás discutiendo el tipo de país que quieres ser. Y por eso esta historia pega tan fuerte para la audiencia latina. Porque aunque el caso histórico sea japonés-estadounidense, el mensaje es universal. Cuando el miedo gobierna, cualquiera puede caer en la bolsa de los sospechosos. Y cuando el sistema se acostumbra a detener, lo siguiente es justificar. Justificar por seguridad. Justificar por emergencia. Justificar porque son otros. Hasta que un día ya no son otros. Un día te toca más cerca. Un día la historia deja de ser documental y se vuelve experiencia. Lo más inquietante es que el país ya reconoció una vez que esto fue injusto. Y aún así, hoy hay señales de repetición. No idéntica, no con los mismos nombres, pero con la misma estructura. Y esa es la razón por la que sobrevivientes de 80 y 90 años vuelven a hablar. Porque ellos ya saben cómo empieza. Empieza con palabras, sigue con miedo, luego con detenciones, luego con normalización. Y cuando te quieres dar cuenta, ya hay alambradas, ya hay campamentos, ya hay niños creciendo dentro de un encierro que no entienden. Por eso, la pregunta que muchos se hacen no es solo ¿qué está pasando?, sino ¿cuánto de esto vamos a aceptar como normal? Y si el país ya vivió una disculpa histórica por encerrar a su propia gente, ¿por qué hoy hay familias que sienten que están viviendo la sombra del mismo error? Te leo en comentarios. ¿Crees que esto es una repetición real del pasado o una comparación exagerada?